Bueno, vamos a reaccionar al debate entre Roma y Greenfits. Lo que más me interesa en este punto es más que nada ver la argumentación que tuvieron ambos y encontrar, digamos, ciertos mecanismos que están de forma implícita y los que están de forma explícita. No voy a aplicar ni la lógica formal, porque creo que la lógica formal queda, digamos, desde el punto de vista, digamos, del análisis del discurso o de lo que se dice o de cómo se dice, queda limitada. Si uno simplemente aplica la lógica formal, bueno, va a tener razón la persona que dice lo que argumenta el status quo, digamos, y justamente el ejercicio del pensamiento implica siempre movilizar ciertas cosas que se describen como algo inamovible, como una realidad absoluta. Esto no quiere decir, no hay que caer, digamos, justamente en errores, de que no se pueda tener una certeza sobre algo según un cúmulo de conocimientos. Pero tampoco significa que uno simplemente pueda caer en la falacia de autoridad. Ahora, el uso de las falacias inclusive también son como muchas veces demasiado traídas a cuento todo el tiempo, falacia abdomen, falacia del espantapájaros, a veces que se aplican bien y se puede aplicar mal también, ¿sí? Hay ejemplos para eso. Pero lo que más me interesa es ver el debate entre ambos y poder reaccionar a ciertas partes puntuales y poder dar mi apreciación y bueno, que ustedes puedan ver también ciertos mecanismos y ciertas cosas que van sucediendo que por ahí uno o no se da cuenta, lo pasa por alto, pero suceden, ¿sí? Y eso nos pasa todo el tiempo a todos. Creo que el que mejor debate en internet es Agustín Laje, creo que es el mejor. Y bueno, en algún momento vamos a reaccionar también a cómo él argumenta, ¿sí? Él siempre tiene todo. Aplica la coherencia, no es formalista, digamos, no aplica la lógica formal, él aplica la coherencia en el discurso de lo que dice. Sabe que existen contradicciones, las acepta, las asimila y a partir de eso también argumenta. Y sobre todo sabe estar tranquilo, ¿sí? Así que creo que es el mejor. Si uno quiere saber cómo debatir, tiene que ver cómo lo hace Agustín Laje. Pero bueno, vamos a ver ahora un poco este debate entre Roma Gallardo y Greenfits, que antes que nada voy a decir que me pareció absurdo, porque realmente estaban discutiendo cosas, a ver, que digamos, desde dos posiciones distintas. Bueno, los debates siempre se hacen desde dos posiciones distintas, pero conceptualmente uno era más filosófico y el otro no, ¿sí? Entonces ya eso nos aleja bastante de la posibilidad de tener algún encuentro. Es decir, que se formalice el debate, porque el debate tiene que ser a partir de un tema en común. Así que vamos a verlo un poco, vamos a reaccionar. Bueno, desde estos puntos vamos a verlo. Eh, a ver, Roma está argumentando que él está a favor con la excepción siempre y cuando se compruebe de que, digamos, no tiene conciencia. O sea, en un momento hasta en que el niño, adentro de la madre, no tenga conciencia del dolor. Cosa que, bueno, bastante... es un tema no es un tema fácil, digamos. Creo que el gran problema es que tanto uno como otro lo agarran como si fuera un tema que, digamos, se pueda simplemente dirimir en dos o tres argumentos, cuando hay que tener en cuenta aspectos filosóficos, positivistas desde el punto de vista de las leyes. No voy a hablar de realidad, sino de análisis social, de cuáles son las prácticas y hábitos que tiene la gente con respecto a eso, que son dos cosas distintas. Porque la realidad ya remite a algo que también es un problema, que en ese bejunje se metieron también. No se puede analizar la realidad, no uno puede decir, esta es la realidad. Ya ahí te metes, ¿qué es la realidad? ¿Qué son los sentidos, lo que uno percibe con los sentidos? ¿Qué son los conceptos mentales que uno tiene? Hay una realidad externa a uno mismo como organismo. Yo modifico la realidad cuando la estoy observando, inclusive cuando la estoy, digamos, simplemente cuando estoy simplemente en ella, inmerso en ella, sería la realidad igual. Pero ahí volvemos, son los sentidos, son los conceptos están separados de los sentidos.
Es todo un tema. Entonces, el aborto se puede analizar desde esos puntos de vista. El biológico, el legal, el religioso, el metafísico y desde el punto de vista de la realidad social, que no es lo mismo que la realidad. Y esa realidad social se hace a partir de un análisis y tiene que ver con datos y tiene que ver con lo que la gente hace, más allá del juicio de valor de lo que hace esa gente según posiciones metafísicas, religiosas o simplemente ideológicas. Así que todo eso hay que tener en cuenta. Veamos. Sin duda. Y no Pero me gusta que maten niños. Ok, el tema es si, perdón, el tema es si el derecho a la vida debe de estar de alguna manera, pues, fundado en si Roma Gallardo siente o no pena, Roma. Ese es el gran problema. El derecho a la vida debe de estar basado en si Roma... Bueno, esto es lo que quería analizar puntualmente. Cuando Oscar dice, desde lo que Roma Gallardo desea, digamos, ya esa argumentación tiene una incidencia negativa, es decir, es un tipo de agresión. Uno puede omitir o no esta parte, digamos, pero es agresivo. Es agresivo desde el punto de vista que obviamente la persona intelectualmente, desde el punto de vista del intelecto, no puede argumentar algo diciendo esto es así porque yo lo deseo. ¿Sí? Veamos. Roma siente o no pena, No. estoy hablando ya a nivel social. El derecho a la vida debe estar basado en si Roma siente. No, porque yo no quiero que se, porque claro, yo no quiero que se aplique mi opinión a la... ¿Me explico? No. Es que tú hablas mucho de utilizar la lógica, pero la utilizas muy poco. Acabas de decir, según Roma Gallardo, lo que dices es que se debe de no sé qué, según cómo opine Roma Gallardo. Según tú, pero dije algo mal. Dije algo que tú no hayas dicho. Efectivamente, yo no dije en ningún momento que quiero que se den las cosas tal y como yo las opino. Bien, esas son las cosas que hacen ruido, ¿no? Porque digamos, Oscar dice, ante la respuesta de Roma en relación a yo no dije eso, aplicás malas lógicas porque justamente yo no lo dije, no dije que según mi pensamiento y mi idea, porque si no uno tiene que ser explícito. Esa es la interpretación que hace Oscar. Entonces una cosa es la interpretación que hace Oscar y otra cosa es lo que una persona dice. Entonces él le pregunta maliciosamente, no es lo que vos dijiste. Digamos, ahí se ve que ya argumentativamente hay, a partir de una agresión, hay un ataque, digamos. ¿Sí? Uno, en esto, Agustín Laje, por ejemplo, es un genio que reacciona lo que tiene que reaccionar cuando existen esos ataques y punto. Y prosigue con el argumento. Cosa que no lo hace Roma Gallardo. Roma Gallardo queda ahí, digamos, atrapado en esa lógica que le metió Oscar en relación a que él había dicho algo que no dijo, ¿no? Yo no he dicho que tú quieres que se den las cosas tal igual tú las opinas. Yo lo que... Tiempo. Yo lo que acabo de decir es que no se debería, fíjate, no estoy diciendo lo que tú dices o no, o dejas de decir, o lo que tú quieras o no quieras. Yo te estoy diciendo que no se debería de regir el derecho a la vida según lo que tú crees. Eso es lo que yo he dicho. Que no... Bien, ya ahí transformó la primera parte de su argumento, ¿no? Primero fue un ataque y segundo, en la parte en que dice es lo que no se puede aplicar el aborto según lo que Roma Gallardo desea, que es una cosa distinta a lo que Roma Gallardo pudo haber dicho, justamente para no caer en, digamos, que eso sería, ahí estaría bien aplicado la falacia del espantapájaros, ¿sí? Es que el argumento de Roma Gallardo caiga en el absurdo. Entonces le cambia el argumento, de repente cambia lo que originalmente Oscar había dicho. Y se ve constantemente ahí, digamos, cierta agresividad. A veces la agresividad también se manifiesta con esta idea de que uno es superior al otro, ¿sí? Obviamente que, digamos, de todo punto de vista, ambos se creen superiores uno a otro, ¿sí? Quiere decir que la realidad de la vida se tenga que dar en base a lo que tú crees.
No sé, es que me parece que lo que dije fue bastante comprensible. Es que yo no hice ninguna descripción de la vida que no fuera la realidad. ¿Y qué tiene que ver eso? Bien. Ahí está el gran problema del argumento, en ese caso Roma Gallardo. Digamos, si te metes con la realidad, te metes con muchos aspectos a tener en cuenta y digamos no es tan fácil de dirimir. ¿Qué es realidad? Entonces ahí hubiera tenido que ser más específico Roma Gallardo en decir, yo me estoy refiriendo a esto que la gente hace, es decir, la gente aborta, más allá de que exista frenos legales, frenos, instituciones religiosas que prohíban el aborto, digamos, es algo que sucede, ¿sí? Entonces, ese es el argumento, podrá gustar o no, pero ese es el argumento. Ahora él dice la realidad, y ese es el gran problema. ¿Qué es realidad? Entonces ahí está bien decir, desde el punto de vista de Oscar, decir, bueno, ¿qué realidad? La realidad de Roma Gallardo, porque en realidad sería así. Si no te referís puntualmente a qué fenómeno social, porque sí o sí va a tener que ser social, porque si hablas de tu realidad estás cayendo en una posición subjetivista, pero si querés hablar de lo que sucede por fuera de vos, entonces sí o sí tenés que hablar de algo social, y ahí tiene que haber algún dato, ¿sí? Con lo que estamos discutiendo. O sea, es evidente. A ver, el aborto es una realidad, Roma. Yo nunca he dicho que tú hayas dicho algo que esté fuera de la realidad. ¿Cuándo yo dije que tú has dicho algo que está fuera de la realidad? Ahora te lo... Bien, ahí los dos se refieren a lo mismo. La realidad es el hábito, la práctica social, que es que las personas, más allá de las limitaciones, realicen el aborto. Entonces, ahí los dos están de acuerdo. Si se refieren a la realidad, los dos deberían entender lo mismo. Ya Oscar no se podría confundir. No sé si se entiende cuál es el ejercicio, porque puede pasar que una persona para intentar, digamos, modificar el argumento del otro, el otro después cambie esa noción de realidad y le diga que es subjetivista. Si ya le entiende que esa realidad se está refiriendo a lo que sucede socialmente, entonces no habría que discutir eso más. Te lo quise entender. Hablamos del aborto, y el aborto es una realidad, ¿ok? Tú estás en favor del aborto, yo estoy en contra. Yo nunca he dicho lo contrario, Roma. Yo no entiendo por qué dices que yo dije que tú estabas diciendo algo fuera de la realidad o algo. ¿A qué te refieres? Otra pregunta, ¿tú estás a favor, tú estás en contra del aborto bajo cualquier excepción? Sí, siempre. Vale, imagínate que te va a poner un ejemplo súper... Sí, salvaje. Sí, salvaje de esto, efectivamente. Claro. Porque sabes que se puede dar. Sin duda. Claro, imagínate que en el momento en que una mujer es consciente de que está embarazada, en el momento más temprano que se pueda dar cuenta, ¿no? Y que le dice, mira, tu hijo va a venir al mundo siendo un muñón con una nariz y una oreja, ¿vale? Y cerebralmente medio funcional o casi funcional, pero con una movida cognitiva, ¿vale? Con un daño cognitivo. Pero va a ser un muñón que va a medir 30 centímetros con un ojo, una nariz y una boca. O sin ojos incluso. Con una oreja, una nariz y una boca. Tú ahí tampoco estarías de acuerdo con que abortara. Bien, argumento que obviamente tiene algún atisbo de realidad, pero es bastante exagerado, ¿sí? Pero acá vamos a ver la reacción de Oscar, que la reacción de Oscar no es... Ahí sí siempre como que Oscar se aleja del debate y siempre cae en una imposición de autoridad. Es decir, él maneja la línea discursiva y solamente él, que es algo que Oscar habitualmente hace, sí, en todos los debates que he visto. No es una persona que argumenta, digamos, de forma limpia en ese sentido, sino que siempre él tiene que ver cómo, a partir, digamos, o de la agresividad, como fue el caso al principio del video, o por medio de, digamos, de manejos sutiles, hasta psicológicos diría, siempre tiene que manejar qué se dice y qué no se dice. O sea, la línea discursiva, los temas siempre los tiene que establecer él y los tiene que limitar él. Y en eso el debate se vuelve pobre, porque básicamente lo único que estamos viendo es una persona con ciertos
rasgos autoritarios desde el punto de vista del intelecto, ¿no? Que no admite ningún, digamos, que no admite salirse de esa línea discursiva que él mismo intenta imponer todo el tiempo. Veamos cómo él le va a establecer el límite y va a decir, yo no voy a responderte eso. ¿Estamos? Cuando en realidad, desde el punto de vista, si están hablando del aborto y que Oscar, el argumento de Oscar es que no puede haber excepciones, porque para Roma hay excepciones, entonces el argumento es válido. Para ti, Oscar, puede haber ciertas excepciones y él no quiere responder para no tener que salirse de esa línea discursiva, es decir, que Roma es malo porque tiene excepciones y es pro aborto, ¿sí? Cosa que le discute Roma a Gallardo, ¿sí? Pero Oscar no se sale de esa línea discursiva y no hay forma de moverlo de ahí para que, a ver, no para moverlo desde el punto de vista de que opine igual que Roma, sino para que argumente a partir de los temas, no a partir de lo que él imponga como tal. Así que veamos cómo responde. Primero quiero hacer una excepción aquí que creo que es muy importante. Vale. La pregunta sería, si, por ejemplo, en esos casos nada más, sí, se aprueba el aborto, sí, o de todos modos, esto es simplemente una justificación que tú estás buscando sí, para aprobar todos los demás abortos. O sea, no, solamente... no, Tiempo. Por eso, déjame terminar la pregunta. O sea, ¿el aborto sería permitido solamente en esa excepción o de todos modos tú seguirías permitiendo todos los demás abortos? No, en excepciones. Imagínate que depende de ti y de mí decidir sobre el resto del mundo, ¿no? Imagínate que entre tú y yo tenemos que intentar hallar una carta magna de derechos sobre el aborto. Y entonces estamos discutiendo qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Entonces yo te planteo, ¿tú qué opinas de este ejemplo que yo te digo? Imagínate que se da, porque se da. Pero no me respondiste mi pregunta. Es verdad ¿Cuál? Que se da ese ejemplo, pero mi ¿Cuál pregunta es? Dice, no respondiste mi pregunta, porque Oscar preguntó claramente es, si esa excepción que él puede llegar a admitir va a justificar las otras excepciones de Roma. Y Roma ya respondió claramente, no. Él le repregunta. Mi pregunta es, ¿esto es una justificación simplemente porque tú de todos modos vas a seguir permitiendo todos los demás abortos? O si en este caso, yo te digo, sí, yo estoy de acuerdo en este caso con el aborto, de todos modos tú vas a seguir justificando el resto de los abortos. No los voy a justificar. Sería una excepción, al igual que yo también. No los voy a justificar. Ya respondió, ¿sí? También tengo excepciones. Pero no me respondiste, o sea... No te acabo de responder, Óscar. Pero... Bien. Ahí estamos viendo que eso es un manejo psicológico. Yo quizás no sé si Oscar no se dio cuenta que le respondió. Yo creo que sí se dio cuenta que le respondió y le dijo que no. Él, ¿hacia dónde intenta llevar, digamos, la situación del debate? A que Roma le está haciendo una trampa y él no cae. Él es tan listo que no cae. Él es tan genio que no pisa el palito. Entonces, Roma al responderle claramente, porque sí en esto veo, a ver, más buenas intenciones a Roma Gallardo. Roma Gallardo le responde, no, es una excepción que vos podés tener, que sería tuya, pero no justificaría las otras. Ya le dijo que no. Y él se da cuenta como que no le responde. Y eso también tiene que ver con una, digamos, básicamente una mala leche, ¿sí? Eso se vio todo el tiempo en el debate. Oscar no se quería salir de su línea discursiva, quería imponerse y prácticamente más que un debate real, lo que hubo es una persona con algunas claras actitudes. A ver, Roma Gallardo también es bastante egocéntrico, pero digamos hay niveles de egocentrismo, pero claramente Oscar creo que le gana a muchos youtubers en no saber debatir los temas y no entrar en este juego constante que hace Oscar en imponerse como autoridad, usar el cinismo, el sarcasmo para imponerse como autoridad intelectual. Y segundo, estos manejos psicológicos que hace.
porque es claro que ya Roma le respondió. Veamos cómo sigue. Tiempo. ¿Permitirías no justificar todos los abortos? Tiempo. Pero ¿seguirías justificando todos los demás abortos? No, todos los demás no, bajo excepciones, que yo también tengo. Vean que ya creo que es tercera vez que lo responde. ¿Simplemente bajo esa excepción o bajo todas las excepciones? Bajo esta excepción y, para mi punto de vista, otras excepciones. Entonces no tiene sentido que discutamos esto, porque de todos modos para ti va a seguir siendo permitido. No. Bueno, ya eso es lo que me molestó cuando lo vi el debate, ¿no? Digamos, porque no es necesario que Oscar caiga en eso. No hacía falta para su argumento, para debatir. Pero vean ustedes que es algo típico y es algo que sucede demasiado, que en los debates alguien que con mala fe vaya siempre intentando imponer la línea discursiva. La línea discursiva es esto: ¿qué se habla y qué no se habla? ¿Y en qué términos se habla? Cuando justamente el debate implica debatir los términos y justamente que esa línea discursiva sea flexible. O sea, vamos a hablar de estos temas según distintas perspectivas o no. O simplemente el que a vos te sirve. ¿Se entiende? Ya eso es, bueno, básicamente, sí, mala leche. Y es bastante, cuando yo lo vi me pareció bastante fulero la forma, ¿sí? O sea, no me pareció como algo menor. Me parece que hay un problema ahí, hay un problema. Yo diría que inclusive hay un problema en cuanto a la manipulación, ¿sí? Me parece que es una persona manipuladora en ese sentido. Estoy hablando de lo que veo, ¿sí? No, porque no tiene sentido. Porque de todos modos, para ti, aunque yo te conteste lo que te conteste, Roma, para ti el aborto va a seguir siendo permitido mientras la conciencia, pues lo que tú le llamas conciencia, la definición tuya de conciencia, pues se dé. No puedo responder lo que tú opinarías en ese caso. Pero no te lo voy a responder en este caso, porque si fuera la única excepción que tú estuvieras aceptando, yo te diría. Traigamos en cuenta que ya dijo 4 veces Roma que no. Veamos esas caras. Justamente, ya le dijo 4 o 3 veces le dijo que no. Bueno, vale la pena contestártela. Pero simplemente es un truco, es una trampa que estás utilizando porque tú vas a seguir aprobando todos los demás abortos, Roma. Óscar, no quiero ponerte trampas. Estamos haciendo un directo y quiero saber tu opinión. A mí me pareció una maravilla en ese momento que Roma Gallardo justamente transparentó lo que Oscar pensaba que hacía de una manera maquiavélica y que sin que nadie se diera cuenta. Roma dice: no te estoy intentando poner trampas, no es una trampa. Es justamente debatir. Y en el debate te pueden poner en una posición en que ahí está de nuevo, que es lo que decía, Laje juega con las contradicciones. Es una persona que debate muy bien justamente porque las contradicciones no las niega. Esa es la principal herramienta que uno tiene, como cuando va a debatir o cuando va a argumentar algo o lo que sea. Siempre se tiene que saber que las contradicciones existen. No hay discurso absoluto perfecto, ¿sí? Hay un problema psicológico ahí, en el caso de Oscar, que para él es infalible y no existen contradicciones. No, hay que asumir las contradicciones. Entonces Roma transparenta lo que supuestamente nadie se está dando cuenta y solamente Oscar, que no es una trampa, que responda. Sobre un caso, sobre un ejemplo. Exactamente, y yo te estoy respondiendo que simplemente no te quiero responder en este ejemplo porque tú de todos modos vas a seguir justificando el aborto. Y por eso te estoy diciendo que no me interesa responderlo. ¿Pero qué tengo que ver yo en tus opiniones? Absolutamente nada. Yo no he dicho que tú tengas que ver en mis opiniones. Vale. O sea que dependes de lo que yo piense para que tú... ¿Cuándo dije algo como eso? Para que tú contestes públicamente. Dice, cuando dije algo como eso, cuando lo acaba de decir, es decir, el argumento de él fue: yo no te voy a responder porque tu línea de pensamiento va a seguir siendo de esta manera. Entonces, de acuerdo a cómo vos pensás, yo no te puedo responder. Roma transparenta lo que él dice y él le dice: ¿cuándo yo dije esto? Entonces, este juego es un juego psicológico, es muy típico de los manipuladores, ¿sí? La manipulación tiene que ver con eso. Deformar, transgredir
lo que el otro dice, ¿sí? Porque en este caso la malicia, él le quiso imponer malicia cuando, bueno, está transparentado, obviamente, está transparentado que le va a atacar Roma Gallardo en relación a que vos tenés excepciones. Y él no quería verse atrapado, entonces transforma eso en una trampa, ¿sí? Cuando no es una trampa, es parte del debate, es parte del argumento. Y además niegan lo que ellos mismos hacen. Cosa que vos también dudes de tu propio procesamiento cognitivo, relación, pero yo acabo de decir una cosa o acabo de decir otra, ¿sí? Esa constante duda que hace que la otra persona comience a dudar de qué dijo, qué no dijo. Y acá vuelve Agustín Laje, que siempre se mantiene impoluto, tranquilo y simplemente de una forma fría dice, no, yo dije tal y tal cosa, ¿sí? Y en este caso Roma Gallardo cae un poco en la emocionalidad y se deja llevar por ese manejo psicológico. ¿Lo que opinas sobre algo? ¿Cuándo he dicho yo eso? Ahora lo acabas de decir, que no me contestas por lo que yo opino. No te contesto porque, de todos modos, como tú y las feministas en general y todas las personas que son pro aborto, de todos modos. Yo no soy pro aborto. ¿Por qué dices que yo soy pro aborto si no soy pro aborto? Roma, porque no se puede, de nuevo, vemos a la lógica formal, no se puede estar en favor de quitarle la vida a los niños y estar en contra de quitar la vida a los niños, Óscar. Es una Vean cómo se fue otro tema. Vean las reacciones también de Oscar, de hastío, como si fuera... A ver, están igualmente hace 2 horas debatiendo, se entiende. Pero no hay una escucha del otro lado. Eso es lo que también se nota. De parte de Oscar no se está escuchando. Yo sé que a mucha gente le cae simpático a Oscar porque supuestamente, porque aplica la lógica formal, es más inteligente. Y la verdad que la lógica formal, si uno la lleva de una forma taxativa, te puede llevar a conceptos erróneos, a conceptos estúpidos. Entonces la lógica formal es muy buena como ejercicio, pero en realidad hoy en día, con lo complejo que son los debates, con lo complejo que es la realidad, uno tiene que aprender a jugar con las contradicciones. No puede uno posicionarse desde la lógica formal para decir las cosas son de esta manera o de otra. Pero eso es un gran error, digamos, desde el punto de vista intelectual, del intelecto, digamos, de la capacidad cognitiva de alguien, porque es obvio que las contradicciones están en juego, porque no existe. Y esto sí justamente tiene que ver con la formación de las personas. Si uno más forma, más lee, se da cuenta que no existen discursos absolutos que engloben todo, acaparen todo y expliquen todo. Un fanático puede pensar eso. Si un fanático religioso simplemente lee las escrituras y dice esta es la realidad, esta es mi subjetividad y esto es el mundo. Un loco puede tener esa postura. Pero los que somos básicamente neuróticos y somos normales, porque somos neuróticos, tenemos que jugar con la contradicción. Entonces, cuando dice yo vuelvo a la lógica formal, es realmente exasperante. A mí me exasperó cuando lo vi. Y en Roma Gallardo lo que veo es una posición mucho más transparente. Pero muchísimo más transparente. No hay forma, digamos que hay 2 personalidades distintas. Si bien los dos son, es mi opinión, pero los dos son bastante ególatras. La verdad que hay un principio de, digamos, hay distintas formas de ver la vida, un poco más flexible en Roma, y yo no digo que Oscar no se dé cuenta de las contradicciones, lo que pasa que es tanta la necesidad que tiene de imponerse a la hora de debatir, que no se vuelve interesante verlo, y además se vuelve incómodo. Contradicción lógica a Roma, decir, yo estoy a favor de que la mujer decida si matar a su hijo o no, y a la misma vez decir, estoy en contra del aborto. Es una contradicción lógica. Bien. Vuelve, digamos, eso es lo que estaba diciendo Oscar, constantemente transforma lo que Roma Gallardo dijo, porque Roma Gallardo lo dijo, no es que estoy
a la vez a favor del aborto y a la vez en contra del aborto. Él dice, yo no soy pro aborto. Fíjense que son tres cosas distintas. Yo, por ejemplo, puedo decir, es un ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, estoy a favor de que la gente juegue fútbol. Me parece bien. Si la gente quiere jugar fútbol, que juegue el fútbol. Y otra cosa es decir, yo animo y estoy completamente interesado en que la gente juegue al fútbol porque me parece que es lo mejor que hay. Son dos cosas distintas. Y esto Oscar no se lo admitió, no porque no lo entendiera, sino porque no le interesa debatir. No le interesa debatir. Es una persona que vino a imponerse. Una cosa es imponerse y otra cosa es debatir. Son dos cosas distintas. En el debate, sí o sí tenés que caer en el juego de las contradicciones, con tus propias contradicciones y con las del adversario, ¿sí? Es dialéctico. Más allá de las opiniones que uno pueda tener ideológicas sobre la dialéctica, no. Aplicando la lógica formal, bueno, realmente la lógica formal es lo más básico que hay, pero no lo más básico del pensamiento desarrollado complejo, sino lo más básico para un niño de tercer grado, ¿sí? Para empezar a racionalizar. Pero no desarrolla el pensamiento complejo, la lógica formal. Que el pensamiento complejo son dos cosas distintas, ¿sí? A el pensamiento básico de la lógica formal. Nuevamente, ¿Por qué dices que yo soy pro aborto si yo no estoy a favor de que se aborte? ¿No estás a favor de que la mujer decida terminar con la vida de su hijo? No, es que es diferente. Es que hay que saber hablar, hay que saber utilizar los términos para no chocar en estas cosas. Dices que yo soy pro aborto, ¿sabes que sí? Eso también como lo podemos ver en la actitud, ¿no? Digamos, la risa, la sonrisa sobradora, completamente, digamos que se intenta justamente manipular psicológicamente al otro. La manipulación psicológica y el abuso, digamos, de esa manipulación psicológica constante grita a cualquier persona. Y es, a ver, repito, extremadamente incómodo de ver, extremadamente incómodo. ¿Qué significa pro? Búscalo en el diccionario, que te gusta buscar. Dale, Roma, dale. No, de verdad, de verdad. Vamos a ver a lo... Se impone. Vamos a hacerlo bien, que lo bien hecho bien parece. Él impone que se hable y que no. No le va a buscar qué es el pro, no le va a buscar porque justamente él ya entiende lo que dice Roma Gallardo. Pero él es el que determina cuáles son las cosas de las que se habla y cuáles no, y en qué momento. No se sale de ahí. Te busca pro. Sí. Vamos, búscalo. Yo te compartí las cosas que yo quería compartirte a ti en pantalla. Mira. Vamos a volver a lo mismo. ¿En el aborto muere o no muere un niño, Roma? Ya lo contestamos 15 veces, mira. Roma, es que no podemos estar a favor y en contra. Sí podemos estar a favor. No, es que no es estar a favor y en contra de lo mismo, porque eso es una estupidez. Mira, yo no estoy a favor de que se maten niños. Antes, te lo dije al principio del directo y tú dices, bueno. No tiene la risa, sabe que le hizo pisar el palito, sabe que cayó en la emocionalidad y él sabe que gana. Pero intelectualmente es deshonesto. Y no le interesa debatir. Bueno, eso lo dije porque es una forma de hacer el directo y de no sé qué y de no sé cuánto. Tú entiendes, al igual que toda la gente, que yo no estoy a favor de matar niños. Y yo no soy pro aborto porque no estoy a favor de que se aborte. Eso es reducir a lo absurdo, como tú bien dices en otros aspectos. Es reducir 73 millones no es una reducción al absurdo. Y como si son 1.500 millones cada semana. Es que no varía el hecho que yo estoy describiendo. Yo no estoy a favor de que la gente aborte. Ser pro aborto es utilizar mal un concepto cuando se quiere expresar otra cosa. La gente que llama pro aborto está siendo torpe incluso para catalogar a otras personas que no son pro aborto. Pro aborto serán 4 locas, feminazis, o 4 locos que se quieren implantar un útero para poder abortar, pero eso es porque tienen una enfermedad cognitiva, porque son retrasados mentales. Okay, pero yo ¿tú estás de acuerdo con que se mate al niño en el vientre de la madre? No, yo no estoy de acuerdo con que se maten niños en los vientres de las madres. Yo estoy de acuerdo en que cuando la madre no quiera tener un hijo, no se la obligue a tener un hijo. Es diferente. ¿Y qué es lo que hace con ese hijo, Roma? Óscar,
Puede pasar también que efectivamente haya un problema ahí con Oscar en relación a, bueno, sí, problema de índole cognitivo, porque el desarrollo del pensamiento complejo implica saber lidiar con los términos y las contradicciones y las ideas y los propios conceptos. Puede pasar que para él, digamos, si él cae simplemente en la lógica formal, si es real que simplemente para él, cuando se dice estoy de acuerdo que alguien juegue fútbol, entonces sí, yo quiero que todo el mundo juegue fútbol como ideas absolutas, ¿no? Donde no entra ningún matiz. Bueno, eso es un problema cognitivo. Y repito, pensamiento complejo es eso, el pensamiento complejo implica desarrollar y poder lidiar psicológicamente. Cuando uno dice lidiar es psicológicamente, es decir, a partir de mis propias nociones, de mis propios conceptos, de lo que tiene que ser, del deber ser, poder lidiar con lo que me contradice a mí mismo y lo que me contradice a mí mismo con respecto a un fenómeno social o a un fenómeno de mis sentidos. Y ese es el pensamiento complejo. Yo creo que es muy fácil entender que qué es lo que se hace. Es otro debate, Óscar. Es diferente. No, Sí. Roma. No. En un aborto, Roma. Es muy común que Oscar siempre se ría de su interlocutor en la cara. Cosa que a mí me parece una... Salvo que el otro lo haga, si el otro lo hace está justificado. Roma Gallardo no lo está haciendo, en ningún momento lo hizo. Pero es una mala educación. Salvo que el otro lo haga, es mala educación. Roma, en un aborto. Por eso comencé este debate con los 4 principios básicos de la lógica. Para ti y para todos los que creen que se puede estar a la misma vez a favor y en contra del aborto. No se puede. No estoy a favor del aborto. No estoy a favor del aborto. Escúchame, Roma. Esto viola los 4 principios básicos de la lógica formal. ¿Ok? Es que esto es básico. Te lo leí, pero te lo vuelvo a leer. El principio de identidad es o vivo o muerto. Sí. Ya, si está vivo, está vivo. Sí. ¿Ok? ¿En qué te basas para decir que estoy a favor de que la gente aborte? Dime. En que estás de acuerdo con que las madres maten a sus hijos dentro de su vientre. No estoy de acuerdo que las madres maten a sus hijos en sus vientres. Bueno, ¿cuándo dije eso? ¿Puedes demostrar lo que yo lo haya dicho? Bueno, lo pueden buscar en el debate. Lo has dicho varias veces. Lo puedes demostrar. Te doy 50.000 euros y demuestras que yo dije estoy de acuerdo en que las madres maten a sus hijos en sus vientres. ¿Eres capaz de hacer eso? Ok, sí, Roma, soy capaz. Lo que pasa es que evidentemente no me voy a poner en esta tontería. Tú dijiste, no es una tontería, Roma, son 50.000 euros y te los doy en directo. Espérate, Roma. Tú dijiste... Roma cayó completamente en la trampa, ¿sí? Ya perdió la noción, perdió la tranquilidad y obviamente ahí dijo, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es estar a favor. Son 2 cosas distintas, ¿sí? Entonces, cayó en la trampa. Y se ve el goce del otro en cómo cayó en la trampa. ¿Estás en posición de una feminista ahora mismo? ¿Yo? Sí. No, Roma, mira. Te estoy ofreciendo 50.000 pavos. Si eres capaz de demostrar que yo haya dicho esa burrada. La gente que está viendo en directo sabe que yo no dije eso. Yo sé que estás hablando de forma metafórica y también entiendo que ahora mismo tú quizás estás leyendo los comentarios en tu canal y todo y tú estás viendo y entendiendo que la gente pues, está de alguna manera defendiendo lo que tú estás diciendo. Tú dijiste que tú pones tiempo, Roma. Eso es un ataque implícito también, ¿no? Es como que ahora que lo estoy viendo por segunda vez, creo. Es impresionante la cantidad de manejos psicológicos y manipulación. Eso es otro ataque, es agresivo. Básicamente le está diciendo de forma implícita que él se está dejando llevar. No es una persona que pueda argumentar desde un intelecto, de una frialdad, sino que se deja llevar por lo que la gente dice, como si fuera una especie de persona que fácilmente influenciable, ¿sí? Que no actúa por propia racionalidad, sino que actúa simplemente por ser visto, ¿sí? Por una especie de espectáculo. Y él lo suelta como un argumento válido, él lo suelta como una idea cercana a la realidad, que es una interpretación, en realidad, y lo suelta y sigue. Déjame decir lo que tú dijiste. A ver si lo dijiste o no lo dijiste. Primero, ¿en un aborto muere un niño o no muere un niño? Para ir cerrando ya, porque llevamos 2 horas y pico y
Sí. En un aborto muere un niño. Sí. Ok, en un aborto muere un niño. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que la madre decida terminar la vida de ese niño en base a su libertad? ¿Tú estás de acuerdo con que la madre decida terminar la vida de ese niño? Bajo ciertas excepciones. Pero estás de acuerdo. Bajo ciertas excepciones. Ok, bajo ciertas excepciones, pero estás de acuerdo. Bajo ciertas... Intenta aplicar la lógica formal. Volvemos a lo mismo. No se puede aplicar la lógica formal. Desarrollo del pensamiento complejo no puede aplicar la lógica formal. Aplica la lógica formal en la matemática, en la programación, si quieren, en los fenómenos físicos, pero en los fenómenos sociales, donde está en juego constantemente la perspectiva del observador, no se puede aplicar la lógica formal. Es una noción básica. Y no es ciencias duras o ciencias blandas, digamos, es una falsa noción. A ver, el concepto de ciencia ya está discutido desde el punto de vista que no es que no exista una objetividad capaz de ser estudiada o medida, sino que no existen posiciones o ideas absolutas, porque siempre estamos reñidos con nuestra propia subjetividad, que es casi imposible de hacer de demoler, que no va a ser igual a un fenómeno matemático perfecto, sin ninguna grieta, sin ningún desliz, digamos. Es parte de es parte de nuestra capacidad, de nuestro ser. La contradicción es parte de nuestra esencia. Personas que no reconozcan eso están en un serio problema. Esas personas, ¿sí? No el que lo reconoce. Y realmente podés caer en cuestiones, en problemas emocionales, en problemas cognitivos, en problemas de entendimiento, si no podés lidiar con el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo siempre va a tener en cuenta el juego constante de las contradicciones y la problematización constante de las ideas y los conceptos. Excepciones. Bien, Roma. Pues bien, eso se llama aborto, Roma. Sí. Eso que tú dices que sí, que estás de acuerdo bajo ciertas excepciones, ¿Sí? se llama aborto. Y Sí. siempre tienen, por ejemplo, las 3 causales que se dan en ciertos países. No sé si conoces las 3 causales, no. Pero bueno, las 3 causales son, pues, digamos, las causales. Ahí se está estableciendo como la autoridad, ¿no? Ahí está con placer, digamos, imponiéndose como la autoridad. Ahora veamos que Roma Gallardo cae constantemente en el juego, ¿sí? Y veamos que se puede aplicar la lógica formal siempre y cuando uno asuma la posición desde la que está hablando. Por ejemplo, Agustín Laje, cuando comienza un debate, dice, según esta hipótesis, yo pienso esto, según esta ciencia, según este posicionamiento, según esta ideología. Responder con respecto a eso es, puede uno aplicar la lógica en relación a la coherencia, ¿sí? Yo, si voy a hablar de estos temas, si yo voy a debatir con alguien, tengo que responder de acuerdo a ese tópico que el otro me puso como tema a debatir. Distinto es a decir, yo voy a determinar que si yo digo esto, porque lo dice la lógica formal, es cierto. Y no se puede debatir, porque lo dice la lógica formal. Así se ganarían todos los debates del mundo. Todos. Que ellos te ponen como vamos a permitir el aborto siempre y cuando se den estas excepciones. ¿En base a qué me llamas pro aborto, Óscar? Explica eso, por favor. En base a esto que acabas de decir. Eso que...
Porque soy también pro a que no se aborte bajo otras excepciones. ¿Por qué no me llamas pro vida bajo otras excepciones? ¿Por qué no me llamas pro vida bajo otras excepciones y haces un argumento inteligente? ¿Por qué no me llamas pro vida según tu lógica? Bien, ahí, por ejemplo, se ve claramente esto aplicar la lógica formal. Porque si es cierto lo que él dice, que vos no podés estar a favor o en contra de algo aplicando la lógica formal siempre que una cosa no puede ser si no está la otra, entonces muy bien ahí, inteligentemente ahí, o Roma Gallardo le dice, bueno, entonces, según la lógica formal, en las otras excepciones donde yo no estoy de acuerdo, soy pro vida. A ver, fue bastante efectivo y asertivo lo que dijo, ¿sí? Veamos que la respuesta de Oscar va a ser, de nuevo, la sonrisita placentera de goce y el posicionamiento de yo soy superior. No va a debatir, no va a responderle. No le responde nunca. Roma, porque en el caso de la vida, no se le está, es vida o muerte. En el caso de la muerte, precisamente, volvemos al principio de identidad. Hay un niño muerto, no uno. Eso ya lo entendimos hace 1 hora y media. Perfecto, pues cuando tú le permites a una mujer que ponga su libertad por encima del derecho a la vida del niño, tú estás matando a ese niño, Roma. Y a eso es lo que comúnmente conocemos como aborto. De hecho, le puedes llamar derecho reproductivo. Fíjense que no dijo a eso le llamamos proaborto, le dijo eso le llamamos aborto. Ahí se ve de nuevo la manipulación en relación a que pone, digamos, y esto si mucha gente no tiene la capacidad para verlo en ese momento, puede caer engañada. Ponen palabras de su interlocutor que él dice que está discutiendo básicamente que en el aborto no muere un niño. Y no se está discutiendo eso, se está discutiendo que yo esté de acuerdo en dejar que alguien decida si mata un niño o no, no significa que yo anime a la gente que mate un niño. Son dos cosas distintas. Una cosa es, si hay, desde los términos de Oscar, desde la lógica formal, no es lo mismo el concepto de animar, incitar a permitir. Son dos cosas distintas. Desde la lógica formal, Oscar lo debería aplicar, ¿sí? Una cosa es el concepto de animar e incitar y otra cosa es el concepto de permitir, que eso la ley está en todo el articulado, en cualquier ley está la noción que por lo general es permitir, ¿no? La ley permite, no anima ni incita, ¿sí? O habilita en todo caso, pero no, animar o incitar no. Pero vean cómo, de nuevo, la manipulación constante. ¿Qué hizo? Transformó lo que el otro dice. No está debatiendo, él transforma lo que el otro dice. Productivo, ahora mismo le llaman interrupción involuntaria del embarazo. Lo que significa aborto ya lo entendemos, Óscar. Yo no soy pero yo no soy pro aborto. Ok, ¿qué eres, Roma? A ver, entonces. Soy una persona que está de acuerdo en que las mujeres tomen una decisión bajo ciertas excepciones, una mujer embarazada. Pero yo no soy pro aborto porque no estoy a favor de que se aborte. Estoy a favor de que una mujer tenga libertad de esa decisión bajo ciertas excepciones. Y eso no me convierte en pro aborto. Esas excepciones, por ejemplo, son las 3 causas. Veo la sonrisita, la verdad que ya en este punto ya cansa, pero de nuevo, el concepto es claro. Caigo en duda si Oscar lo que hace es no darse cuenta hay un problema cognitivo o es un manipulador, una de las dos, porque no hay forma. No es lo mismo animar e incitar que permitir, ¿sí? Quizá habría que, ahí Roma Gallardo también puede tener un problema en cuanto a saberse explicar con los conceptos claros, con las palabras precisas y ser lo más asertivo posible. Porque el debate cayó en un absurdo y en una estupidez que no, la verdad que no tenía sentido verlo. No, Roma, no, mira. La lógica, de hecho, es lo que utilizamos para entender a nivel científico si un razonamiento es verdadero o es falso. ¿Ok? No, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un juicio que es siempre verdadero.
No, en las ciencias sociales no existe ese procedimiento porque ya se comprobó todo lo que son fenómenos sociales, legales, hasta los económicos. Es muy difícil que el observador sea absolutamente objetivo y pueda abordar y analizar y estudiar esa realidad sin que primero tenga un deseo sobre esa realidad de cómo tiene que ser o modifique la realidad cuando la observa. Entonces, no, eso no es así, digamos. Otra cosa distinta que creo que es la confusión es que cuando yo voy a plasmar un estudio o un paper, yo aplique la lógica desde el punto de vista de ese estudio. Es decir, si voy a argumentar que hay más gente que está abortando, bueno, mis argumentos y mis datos tienen que corresponderse con esa, con esa hipótesis que puse como fundamento. Ahí se aplica la lógica formal, pero se aplica en cuanto al instrumento, al paper en sí mismo. Pero no se aplica en el sentido de que yo tengo razón o no tengo razón o mi idea es absoluta. Es como en la economía. En la economía, que yo aplique la estadística, que es matemático y digamos es una, digamos son de las ciencias duras, no significa que mi estudio realmente aborde de forma absoluta la realidad. La aplicación de la estadística en un estudio económico no significa que la economía no esté exenta de subjetividad, de fenómenos que son azarosos, de fenómenos psicológicos, de fenómenos completamente imprevisibles. Entonces, es una confusión enorme, ¿sí? ¿Qué es lo que está? Todo el debate estuvo todo el tiempo. No se puede aplicar la lógica formal en un debate sobre ciencias sociales y sobre cuestiones humanas. Es imposible. Uno lo puede hacer como ejercicio o para uno tener coherencia en lo que uno dice, pero no para abordar de forma absoluta la realidad. Si uno no tiene en cuenta eso, Laje argumenta de forma lógica perfecta, pero argumenta de forma lógica perfecta para él mismo tener coherencia, no para tener razón de por sí. Igual a principio de identidad. Muerto, ¿sigues creyendo que soy pro aborto? ¿Sigues creyendo que soy pro aborto? Muerto igual a muerto. O sea, equipara incitar a que alguien esté muerto a permitir, para decir muerto igual a muerto. O sea, o está muerto o no está muerto. Todo es absurdo, ¿sí? Porque justamente, si querés de última aplicar la lógica formal, aplica la lógica formal en decir abortar, permitir el aborto, es lo mismo incitar. Y fíjense que de hecho eso puede ser un lindo debate. Si yo permito algo, ¿lo estoy incitando? Y que no es de fácil respuesta. Ahí entramos con justamente el pensamiento complejo porque no hay nociones que sean absolutas. Una idea nos puede llevar a otra contraria a la que sostenemos. Yo puedo sostener que si yo permito que la gente tenga armas, significa que estoy incitando a que la gente se mate. No, pero en realidad yo estoy permitiendo legalmente que la gente tenga armas porque necesito que la gente se pueda defender ante un crimen. ¿Sí? Pero alguien me puede decir, pero vos cómo sabes que no le estás dando el arma a un psicópata o a varios psicópatas para que con esa arma puedan matar gente? O estás despertando en alguien la facultad o el poder de tener acceso y por ese acceso le estás despertando la idea de lo que antes estaba dormido. Entonces es el pensamiento complejo, es poder lidiar con la posibilidad que me contradiga. Y no por eso estoy
digamos, siendo menos o no que alguien. Hay una cuestión ya emocional en relación con las ideas, ¿sí? Uno tiene que no casarse con las ideologías o con las posiciones que uno tiene que lidiar con la contradicción. Entonces, una buena persona o una persona intelectualmente, digamos, honesta, va a debatir. Si yo permito, estoy incitando, porque en realidad, en el fondo, lo que quiere decir Oscar es eso. Pero creo que no se mete ahí porque no le interesa debatir. De nuevo, le interesó aplastar al otro, pero no debatir. Hay otro momento en donde Oscar vuelve como a deformar lo que el otro dice para no admitir la propia contradicción y bueno, que avance el debate y simplemente quedan los dos atrapados en una idea y atrapados en la defensa de un posicionamiento que en realidad no está transparentado, ¿sí? Como en este caso, en donde básicamente el debate real debería haber sido: si yo permito que alguien aborte, ¿estoy incitando que alguien lo haga? Probablemente, y esto es una opinión personal, probablemente Oscar no quería admitir esto porque iba a tener que responder, probablemente según obviamente su punto de vista, su formación, que es de la escuela austríaca, que puede existir la posibilidad de que no estés incitando al aborto porque lo permitas. Eso es todo y bueno, ya veremos más debates de este tipo.